a dar inicio a la clase de Matemáticas 4, ¿verdad? Entonces, en este día vamos a ver lo que son las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden 1, es decir, de primer orden, es decir, las aplicaciones de las ecuaciones que en clases anteriores fueron estudiadas. Entonces, vamos a ver ahora algunas de las aplicaciones. Por ejemplo, una de las aplicaciones son los modelos de crecimiento o de decrecimiento o decaimiento. Es decir, crecimiento, por ejemplo, de una población de un país, ¿verdad? Crecimiento demográfico. O de decaimiento, por ejemplo, cuando una sustancia decae, disminuye o decrece en un instante t, ¿verdad? Entonces sería un modelo de decaimiento. Esos son modelos de crecimiento y decrecimiento, ¿verdad? También vamos a ver lo que son las mezclas, es decir, cuando se tienen dos sustancias de diferentes concentraciones y se mezclan, dan lugar a una ecuación diferencial de orden 1, ¿verdad? Entonces, otra de las aplicaciones es para analizar los circuitos en serie, ¿verdad? Por ejemplo, los circuitos, el más general, RLC, ¿verdad? El circuito RL o RC. Además, vamos a ver otra de las aplicaciones que son para el drenado de tanque, es decir, cuando se tiene un tanque con cierta cantidad de un fluido, ¿verdad? Y se evacúa a través de un punto, es decir, un agujero abajo o en la parte inferior del tanque. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones que vamos a ver aquí en esta clase, ¿verdad? Algunas las vamos a ver en esta clase y las otras las vamos a ver en la próxima clase. Bien, entonces allí tenemos en pizarra, ¿verdad? Los modelos de crecimiento y decrecimiento, que me dice que cuando es un crecimiento poblacional, la tasa con que crece la población, en este caso es Y, es el número de habitantes, ¿verdad? En un tiempo T, me dice que es proporcional a la cantidad presente en un instante dado. ¿Dónde cae la constante de proporcionalidad? Entonces, aquí tenemos un caso de ese tipo de crecimiento. En ese caso, la constante de proporcionalidad siempre es positiva, porque la cantidad aumenta. Cuando es de decaimiento, la constante es negativa porque esa cantidad Y disminuye. Bien, entonces, para resolver estos ejercicios y observar lo que dice el enunciado, vamos a trabajar con ese modelo. Entonces, aquí vamos a suponer de que habla de una tasa de crecimiento de una población. Entonces, vamos a considerar el tiempo T, el tiempo que ha transcurrido desde que se tiene una población inicial. Allí como no se habla de población inicial, sino que solo se dice la población, pero sin especificarla, vamos a considerar una población inicial Y sub 0, ¿verdad? Entonces, desde el momento que hay esa población, se comienza a contar el tiempo T. Es decir, en T igual a 0, la población va a ser Y igual a Y sub 0. Entonces, me dice el enunciado, se estima que la tasa de crecimiento de una población de un país es de 1.5% por año. ¿Qué me quiere decir eso? Que si esto lo transformo a cantidades reales, sería 0.015, es lo que va a aumentar la población por cada año. En otras palabras, es lo que me están dando como dato, es el valor de la constante K. Es decir, nuestra K es, si esto lo transformo a una cantidad real, me quedaría 0, es decir, lo dividimos entre 100, ¿verdad? Ya lo tenemos como una cantidad real, sería 0.15. Esa sería la constante de proporcionalidad. Entonces me dice, ¿cuántos años tomará para que la población se duplique? No me hablan de la población inicial, entonces debo de establecer eso. Entonces voy a decir, sean Y de 0 habitantes. Y de 0 habitantes. La población inicial.
Observen la población al inicio, cuando comienzo a contar el tiempo. En otras palabras, me están diciendo que en tiempo cero, la población es Y igual a Y sub 0. En otras palabras, Y en tiempo cero es igual a Y sub 0 habitante. Yo lo definí así, ¿verdad? Porque no me da una población inicial. Luego sigue diciendo, ¿cuántos años tomará para que la población esta inicial se duplique? Entonces le voy a llamar de 1 a ese tiempo. De su 1, como están hablando de años, entonces serían de su 1 años, voy a decir, va a ser el tiempo requerido, ¿verdad?, para que la población se duplique. Para que la población, que es un 0, se duplique. En otras palabras, están ya estoy definiendo ya un dato. Me está diciendo que la población en estos T años, que es 1 año, va a ser duplicada, va a ser el doble de la inicial. En otras palabras, esto va a ser igual a 2 veces y es un 0. ¿Preguntaba hasta ahí? Vamos a ir haciendo despacio para que vayan viendo. Observen de que el esqueleto de los problemas estos, porque ya creo que la mayoría ya saben cómo resolver una ecuación diferencial, ¿verdad?, es saber plantear estos datos, ¿verdad?, y la ecuación, ¿verdad? Y de ahí es solo de aplicarla, cómo resolver una ecuación diferencial, ¿verdad?, dado estos datos. Bien, entonces tenemos la ecuación diferencial. La ecuación diferencial tenemos la derivada de y respecto de t, va a ser igual a k por y. Vamos a resolverla, en este caso la puedo resolver como una ecuación de variables separables porque es separable. Y también la puedo resolver como la forma de las lineales. En este caso la voy a resolver con variables separables. Separo la variable de y de la variable t. Entonces esto está multiplicando, pasa a dividir, ¿verdad? Y esto está dividiendo, la diferencial pasa a multiplicar. Aquí tenemos ya separada la variable y de la variable t, donde nuestro k ya lo tenemos, ¿verdad? Lo podemos introducir. Si esto es igual a esto, la integral del primer lado va a ser igual a la integral del segundo. Voy a meter ahí de una sola vez la constante. 0.015, ¿verdad? Como es constante, la saco del integrante y me queda así. Integro la integral de eso, sabemos que es logaritmo natural del valor absoluto de y. Lo voy a poner así previamente. Pero sabemos que y es un número de habitantes, es una cantidad positiva, ¿verdad? Entonces puedo prescindir de las barras de valor absoluto y ponerla dentro de paréntesis. Y lo he dejado así para recordar esa situación, ¿verdad? Estrictamente es así, ¿verdad? Pero como yo sé que esta es una cantidad de habitantes, pero un instante cualquiera t, puedo prescindir de la barra de valor absoluto. En el siguiente paso vamos a hacer eso. La integral del diferencial, la variable de integración, en este caso es t, ¿verdad?, más una constante que le llamamos, que voy a llamar segundo. Si esto es igual a esto, la exponencial del primer lado, ¿verdad?, aquí voy a obviar las barras de valor absoluto, para que decíamos que es una población, va a ser igual a la exponencial de esa expresión, ¿verdad?, porque ambas cantidades son idénticas, más 0.015, ¿verdad? Pero esto lo podemos separar así, ¿verdad? Se ve que de acuerdo a la teoría de los exponentes, puedo poner e a la C1, ¿verdad?, por e a la 0.015, ¿verdad? Operaciones con constantes, una constante elevada a otra constante, le voy a llamar una constante final, C, le voy a llamar 0. Entonces, donde esa C es igual a la E elevado a la C1 por la exponencial de 0.015, C. Pregunta hasta aquí o alguna observación. Esto de acuerdo a una de las propiedades de la exponencial va a ser y, ¿verdad? ¿Y en función de quién? En función de t.
Entonces me quedaría C por E a la punto 15 TV. Aplicamos la primera condición. Dice que en tiempo cero la población es de Y sub 0 habitante. Entonces tendríamos, por tanto, Y evaluada en tiempo cero, 0 por algo, 0 me quedaría E a la 0, repito. T por 0, 0 por algo, 0. E a la 0, 1. C1, C1. C, perdón, C. Pero aquí es igual, Y sub 0, Y sub 0. Y de 0 es igual a Y sub 0. Es por eso que aquí lo igualo a Y sub 0. Y entonces ya conoceríamos el valor de la constante, que sería la población inicial. ¿Preguntabas ahí? Sustituyo. Entonces me quedaría, por tanto, que en un instante cualquiera t va a ser igual a Y sub 0 por la exponencial esa. Vamos a la siguiente condición. Y en tiempo 1. Es decir, el tiempo requerido para que la población se vuelva el doble de la inicial. Sustituyendo t por t1, me quedaría Y sub 0, 0.015 t1. Pero Y de 1 aquí me dice que es igual. Y de t1 es igual a 2 Y sub 0. Entonces, por eso voy a igualarla a 2 veces 0 y me queda esta ecuación. ¿Preguntabas ahí? 0 es porque lo igualó, si no, al otro lo que hace es quitar esto y poner ahí Y sub 0. Es indiferente, cualquiera la tocó. Entonces planteamos esta ecuación. Esto pasaría a dividir y se simplificaría. Entonces me quedaría la exponencial de 0.015 de 1. Va a ser igual a... Esto se va a simplificar con esto y solo me quedaría doble. Si eso es así, quiere decir que el logaritmo de esto va a ser igual al logaritmo de ese. Entonces tendríamos el logaritmo de esa exponencial 0.015 de 1 va a ser igual al logaritmo de doble. Pero eso, de acuerdo a una de las propiedades del logaritmo, va a ser el exponente. Sería 0.015 T1, ¿verdad? Igual al logaritmo de 2. Entonces, despejando para T1, que va a ser el tiempo requerido para que la población se vuelva al doble de la inicial, va a ser 0.015. Entonces, si ustedes calculan esta cantidad, que lo pueden hacer ahí con una calculadora, les va a dar aproximadamente igual a 46.2. Estos serían años. Entonces, el tiempo requerido para que la población inicial, que yo le llamé Y sub 0, para que se vuelva el doble, es que va a requerir de 46, aproximadamente 46 años. Esa es la idea. ¿Preguntada hasta ahí? Observen de que, por eso no me daban la población inicial, porque no depende de la población inicial. Observen que al final no aparece Y sub 0. No depende de la población inicial. Disculpe, no entendí muy bien por qué sustituyó. ¿Por qué sustituí? Observen de que tenemos dos condiciones, ¿verdad? La primera condición, esto creo que me entendió, ¿verdad? Porque le llamé en tiempo cero la población inicial Y sub 0. Porque yo como no le daba población inicial, yo le di un nombre a esa población inicial. Ahora, quiere decir que como es población inicial, es población en tiempo cero. Y en tiempo cero, porque esto Y depende de T. Y en tiempo cero va a ser igual a de 0. Y el tiempo en años, para que la población se duplique, yo le he llamado T1. ¿Está? Entonces, cuando han transcurrido T1 años, la población va a ser el doble de la población inicial. Entonces, estas condiciones las uso. Obtuve esta ecuación, Y de T. Entonces, cuando obtuvo Y de T, luego la evalúo en T1. Sustituyo T por T1 acá. Y acá. Ahora, ¿por qué la igualé a esta cantidad?
porque me dice que y de T1 es igual a 2y sub 0, por eso que la igualé acá. O si no, en vez de hacer eso, lo pueden hacer aquí, ¿verdad? Si alguien lo quiere hacer así, y lo iguala a esto, y va a obtener la misma ecuación y despeja. Entonces, cuando ya tenemos esa ecuación allí, esto está multiplicando, pasa a dividir, me quedaría 2 veces y sub 0 entre y sub 0, lo simplifica, eso solo me quedaría 2. Entonces, luego aquí con ambos lados logaritmo. Logaritmo del primer lado, logaritmo del segundo y luego de conectación. ¿Estamos? Bien. Veamos otro ejercicio. Veamos ahora un caso de decaimiento o de crecimiento, que es la desintegración radiactiva. En ese caso, como es de decaimiento, ¿verdad?, o de decrecimiento, la constante usualmente es negativa. Entonces, la desintegración radiactiva es que la tasa a la que decrece una sustancia radiactiva es proporcional a la cantidad presente en cualquier instante. Es decir, vamos a usar la misma ecuación que acabamos de utilizar. Lo único que ahí es de decaimiento la situación, ¿verdad? Entonces veamos, antes de ver un ejercicio, también vamos a ver este concepto que se utiliza en varios, la vida media. La vida media es el tiempo requerido para que una cantidad dada se reduzca a la mitad. Bien. Veamos un ejercicio. Que dice, en una explosión, se liberaron
10 gramos. Liberamos 10 gramos del isótopo radiactivo plutonio 239. Recuerden que el plutonio es una sustancia altamente radiactiva, donde me dice que su vida media es de 24.100 años. Es decir, este tiempo es el que requiere para que una cantidad dada se reduzca a la mitad. Es decir, que en este tiempo esta cantidad se va a reducir a la mitad. Entonces, en esos años, ¿cuántos gramos van a haber? Cuando hayan transcurrido 2 años, ¿cuántos gramos van a haber? De acuerdo al concepto de vida media. Pero lo vamos a usar acá. ¿Cuánto tiempo tomará de a los 10 gramos disminuir a 1 gramo? Y la otra pregunta que me hacen es, ¿en cuántos gramos disminuye la cantidad inicial? La cantidad inicial, recuerden que es esa. A los 48.200 años. Bien, tenemos eso. Entonces vamos a definir la variable. Entonces voy a tomar la referencia, el tiempo de referencia. Entonces voy a decir sean, como estamos hablando de años, sean qué años el tiempo transcurrido voy a tomar como punto de referencia para el tiempo transcurrido cuando se da la explosión, es decir, cuando hay 10 gramos transcurrido desde que ocurre la explosión. La explosión. Así de ese momento se comienza a contar el tiempo en años. Y le voy a llamar Y de T. Se ve que esa sustancia la estamos dando en gramos, o sea, Y de T. Gramos
la cantidad de plutonio, ¿verdad? O sea, el número de gramos de plutonio, ¿verdad? De este año. Y me preguntan de cuánto tiempo va a tomar para que estos 10 gramos hagan solamente uno. Entonces le voy a llamar a ese tiempo T1. Le voy a llamar T1. El tiempo, es decir, de 1 año, el tiempo recorrido para que haya presente 1 gramo. Un gramo presente en el ambiente. Bien, entonces nos traemos la ecuación. Observen que la ecuación es esta misma. Pero ahora ya para variar, ya no la vamos a resolver por separación de variables. También sabemos que esa ecuación es una ecuación lineal. Entonces tendríamos la derivada de y con respecto a t va a ser igual a k por y. Bien, entonces vamos a llevar la ecuación a la forma estándar de la lineal. Recuerden que para resolver una lineal, lo primero que hacemos le vamos a su forma estándar. Igual a 0. Ahí la tenemos en la forma estándar, donde el coeficiente de la mayor derivada es 1, ¿verdad? Entonces esto sería mi p en función de t. Entonces una vez que la he llevado a la forma estándar, recuerden que determinamos el factor integrante, la exponencial de la integral de t. Entonces tendríamos la integral de menos k de t. Entonces me quedaría e a la menos k t. Ahí tenemos el factor integrante. Luego, una vez que tenemos el factor integrante, multiplico ambos lados de la forma estándar por dicho factor. Al multiplicar el segundo lado por el factor integrante nos quedaría la exponencial por 0. Lo voy a poner aquí indicado. Sin embargo, eso lo puedo obviar. Pero el primer lado también lo multiplicamos por el factor integrante. Pero una vez que yo he multiplicado el primer miembro de la forma estándar por dicho factor, sabemos que eso no es más que la derivada con respecto a t del producto del factor integrante, es ese, por la variable dependiente, en este caso es y. ¿Preguntaba hasta ahí? 0 por algo, eso me da 0. ¿Preguntaba hasta ahí? Ahí me he olvidado ese paso. Multipliqué, determiné el factor integrante y multiplico ambos lados por el factor integrante. Aquí lo multipliqué por el factor integrante. Y aquí el segundo lado también por dicho factor. Pero yo sé que cuando yo esto lo he multiplicado por este factor, no es más que la derivada del producto del factor integrante por la variable dependiente. Ahora sabemos que si la derivada de una expresión es nula, si la derivada de una expresión es nula, entonces ¿a qué va a ser esa expresión igual? ¿A una qué? Si la derivada de una expresión va a ser igual a una constante, ¿verdad? Estamos. Entonces, despejando para allá, multiplicando a ambos lados por e a la kt, ¿verdad? Me quedaría c por e a la kt. Ahí tenemos. Entonces, aplicamos las condiciones. Observen que aquí vamos a ver las condiciones. Voy a poner aquí como dato las condiciones iniciales. Está diciendo de que en una explosión se liberan 10 gramos. Entonces, desde el momento de la explosión, en tiempo 0 y en t igual a 0, la cantidad de gramos es de 10. Luego sigue diciendo, la vida media de plutonio es decir, de este isótopo, plutonio 239, su vida media es de
24.100 años. Pero sabemos que, en otras palabras, me está diciendo que la cantidad de ese plutonio a los 24.100 años, la vida media, decíamos, son esta cantidad de años. Entonces, si inicialmente habían 10 gramos, ¿cuánto va a ser la vida media entonces? 0 gramos. No, observen de qué, ¿cómo dice la vida media? La vida media es el tiempo requerido, en este caso, este tiempo, para que la cantidad dada, en este caso la cantidad dada, se reduzca a la mitad. 5, ¿verdad? Lo voy a poner así, ¿verdad? Para que ustedes lo visualicen. Observen el detalle de la vida media. Ese es el gran concepto de la vida. Entonces lo divido entre 2, porque sería la mitad, ¿verdad? 5 gramos. Entonces quiere decir, en otras palabras, que a los 24.100 años, la cantidad presente van a ser 5 gramos. Ahí está la clave de la vida media. Luego me dice el tiempo requerido para disminuir la cantidad inicial, es decir, los 10 a 1 gramos. Pero ¿y ese tiempo cómo le han medido? De 1. Entonces, Y en T1 años va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 1 gramo. ¿Se ven cómo defino los datos? Esto es bien importante, definir los datos. Ese es clave para resolver un tipo de problema. ¿Está hasta ahí? Procedemos. Entonces aplicamos la primera condición. Y en tiempo 0. 0 por algo, 0. Y a la 0, 1 por C, 0. Pero Y de 0 ¿a qué es igual? Es igual a 10, ¿verdad? Entonces quiere decir de que C es igual a 10. ¿Estamos claros en eso? Repito. Sustituye aquí Y por 0. Lo que hice realmente es esto. Si ustedes quieren, lo pueden hacer así. Sustituyen bien. Sí, paso a paso, ¿verdad? Me quedaría acá por 0. Me quedaría E a la 0, ¿verdad? E a la 0, 1 por C, 0. Ahora, pero como Y en tiempo 0 es igual a 10, por eso que lo igualé a 10, ¿verdad? Eso es lo que tengo. Ahora sustituimos la ecuación, me quedaría Y de T, ¿verdad? Igual a C, pero C vale 10, ¿verdad? Por E a la K T, ¿verdad? ¿Preguntada hasta ahí? Nos vamos a la siguiente condición, ya conocemos C. Y de 24.000. Entonces sustituyo aquí T por 24.000, ¿verdad? Y de 24.100, ¿verdad? Y quedaría 10, ¿verdad? Por E a la 24.000 cargas. 100 cargas. Pero Y de 24.000, ¿a cuánto es igual? A 5, ¿verdad? Por eso lo igualo a 5. Esto igual a 5, por eso lo igualé a 5 y resuelvo esa ecuación. Aquí me quedaría E a la 24.100, ¿verdad? Claro, aquí me quedaría 5 sobre 10, ¿verdad? Que sería un medio. Pero un medio, como no tiene exponente, eso entiende que es 1, si quiero lo puedes escribir como 2 a la menos 1. Vamos. Preguntada hasta ahí. Despejamos, ¿verdad? Aquí voy a aplicar el logaritmo natural. Si esto es igual a esto, el logaritmo del primer miembro. Aquí lo estoy haciendo con detalle, pero esto se obvia. Logaritmo de 2, ¿verdad? A la menos 1. Él lo puede escribir como menos 2 logaritmo. Bajamos ahí el exponente, aplicando las propiedades del exponente. El logaritmo de una potencia. Ahí el exponente por logaritmo de la base. Entonces, pero esto es 24.100. Claro, puedo aplicar también la del exponente, pero aquí más práctico así. Logaritmo de 2. Si esto está multiplicando, va a pasar a dividirlo. Entonces me quedaría el logaritmo de 2 partido entre 24.100. Preguntada hasta ahí, tenemos la constante. Ahí tenemos la constante. Dice, vean, como es de decaimiento, que crece la cantidad, la constante es negativa, lo que mencionaba hace un momento.
sustituimos en la ecuación ese valor de K, ¿verdad? Sustituyendo allí, me quedaría y de t va a ser igual a 10 por E a la K por T, ¿verdad? Pero K es esto. Entonces pues, me quedaría E elevado a la T logaritmo de 2 partido entre 24.000, ¿verdad? 100. Esta es una forma de escribir la ecuación, una forma exponencial, usando como base la de los logaritmos naturales. Pero si la reescriben en términos de esta base, le va a quedar que y de t va a ser igual a 10, ¿verdad? Factor de 2 elevado a la menos t, 24.100 ahora. Esta es otra forma de escribirla. Ahora, con esa idea, determinen el tiempo para que disminuya a 1 gramo la cantidad de 10 gramos. Es decir, sustituyen en la otra condición. Y de T1, hagan lo mismo. Lo pueden hacer en esta o en esta, es indiferente. Y despejan. Y obtienen el valor de T1. Calculen ese valor de T1 ustedes. Es decir, evalúan Y de T1. Ya sea en esta o en esta, es indiferente. ¿Preguntas hasta ahí sobre eso? Y ahí no es necesario poner la Y de T como de Y de T y despejar de T para integrar. No, en ese caso no se puede. Solo poner ¿qué? Así. Ajá. ¿Cómo no se puede? Yo le pongo Y de T para usar la condición de una sola vez así. Pero si quieres, le pone Y, es indiferente. Es indiferente. Como ustedes les puse. Vale, determinen este uno y tratan de responder a la segunda pregunta, mientras escribo otros detalles aquí. Traten de responder a las dos preguntas, pero ya casi lo tienen resuelto. Me dicen cuánto les da el valor. De cálculo, para conocer T1 lo pueden hacer con la exponencial de base natural y con exponencial de base 2. Es indiferente.
¿Cuánto le da el primer valor? El T1. Realmente que llegue el T1 a cuanto es igual, de acuerdo a la condición, es 1, ¿verdad? Es por eso que aquí la igual a 1. Sí, me queda esa ecuación, ¿verdad? Entonces esto lo paso a dividir, me quedaría un décimo. Entonces tendríamos 12 elevado a la menos T1 sobre 24.100, ¿verdad? Lo pudieron haber hecho en la primera, es indiferente. Le va a quedar aquí un décimo. Un décimo, 1 sobre 10, ¿verdad? Y se ve que este 10, como no lleva exponente, sobreentiende que es la unidad. Entonces, puede escribirlo como 10 a la menos 1, ¿verdad? Entonces, tendríamos 10 a la menos 1. A escribir así, 10 a la menos 1. ¿Estamos con eso? Pasó a dividirlo, me quedó un décimo. Pero eso lo puede escribir así, ¿verdad? Pero sí. Entonces, el logaritmo de eso va a ser igual al logaritmo de eso. Podemos usar el natural o cualquier otro tipo de logaritmo. 24.100. Igual a logaritmo de... Y ahí aplican el logaritmo de una potencia. Va a ser el exponente por el logaritmo de la base. Y ahí eso lo dejo. De 1 a... Aquí lo voy a dejar. Lo demás lo pueden hacer ustedes. Entre 24.100. Creo que esto ya lo pueden hacer. El logaritmo de 2. Aquí me quedaría menos, bajando el 1, ¿verdad? Logaritmo de 10. Pueden multiplicar a ambos lados por menos 1, ¿verdad? O cuando pase a dividir la cantidad, vamos a tener dos cantidades negativas. Menos entre menos da más. Y entonces finalmente le va a dar un T1. Eso ya lo pueden hacer. Le va a dar un T1, va a quedar el logaritmo de 10 entre el logaritmo de 2, multiplicado todo eso por 24.100. Y entonces le va a quedar que el tiempo requerido para que en un momento dado haya un gramo de plutonio sería de 80.058 años. Sería el tiempo que requiere para llegar a esa cantidad de 1 gramo. ¿Estamos con eso? Después me pregunta en cuántos gramos disminuye la cantidad inicial, es decir, en cuántos gramos disminuyen los 10 gramos. ¿Cuándo? Cuando han transcurrido 48.200 años. Podemos hacerlo siempre en esa ecuación. Ahí se ve más práctico. ¿Saben? Ahí lo vamos a ver en una forma más práctica. Evaluamos allí, ¿verdad? Cuando han transcurrido esa cantidad de tiempo. Entonces, de acuerdo a esta ecuación que he chequeado, me quedaría que Y de 48.200 va a ser igual a... Aquí me quedarían 48.200 entre 24.100. ¿A cuánto me quedaría ese cociente? ¿Cuánto sería igual? 48.000 entre 24.000. 48.200 entre 24.100 va a ser igual a 2, ¿verdad? Entonces me quedaría 2 elevado a la menos 2, ¿verdad? Entonces me quedaría 10 entre 4, ¿verdad? Y 10 entre 4 les va a dar 2.5. Estos serían los gramos presentes a este tiempo, pero me están preguntando en cuánto disminuyó esta cantidad. Si inicialmente teníamos esta cantidad y en este tiempo llega a esta cantidad presente, ¿cuánto ha disminuido? La cantidad de plutonio 239. ¿Cuánto ha disminuido? 7.5 gramos. Ajá, disminuye en 7.5, ¿verdad? $7.5 gramos. Esa sería la respuesta a la segunda pregunta.
Bien, entonces, de esa forma se resuelven este tipo de problemas. Bien, hemos visto de crecimiento y decaimiento. Ahora veamos de mezclas. Habíamos dicho que dos sustancias con diferentes concentraciones, la concentración es masa disuelta por unidad de volumen. Esta es la concentración. Ahora, voy a suponer que en ese tanque tenemos una mezcla de cloruro de sodio, lo que nosotros conocemos como sal común, ¿verdad? En agua, ¿verdad? Y esa mezcla comúnmente la conocemos como salmuera, ¿verdad? Entonces, supongamos que tenemos salmuera ahí, en el tanque. Entonces venimos y con un agitador la mezclamos bien, de tal forma que esa mezcla se vuelva homogénea. En otras palabras, que la concentración en cualquier punto del tanque va a ser constante. Y la concentración entonces en el punto de salida va a ser la concentración en el tanque. Entonces la concentración de salida, supónganse que aquí tenemos A de T. Libras de sal, por decir algo, en esta mezcla, y en ella hay un volumen, en un instante cualquiera T, de T, digamos, galones, por decir algo. Entonces, la masa entre el volumen me va a dar la concentración de salida en el tanque, porque habíamos dicho que si la concentración es homogénea, en otras palabras, la concentración en cualquier punto es la misma e igual a la concentración en el punto de salida. Entonces dividimos masa entre volumen. Entonces va a ser A de T entre B de T. Ahora, la razón. Aquí está entrando, suponemos que aquí está entrando otra solución con diferente concentración a la de esta. Entonces se va a formar una nueva mezcla, y aquí va a haber un punto donde se va a estar evacuando del tanque, va a estar saliendo aquí dentro y aquí sale. Entonces la razón de entrada de salida que sale en el tanque va a ser la tasa de entrada de sal menos la tasa con que sale esa cantidad de sal, ¿verdad? Es decir, va a ser la razón de entrada de sal menos la razón de salida de la sal, ¿verdad? No, aquí sería la razón, aquí sería razón de neta, en el tanque, razón neta. Neta quiere decir, ya incluye la que entra y la que sale, ¿verdad? Vamos a ver. En el tanque. Entonces vamos a tener una razón de entrada salva menos la razón con que sale. De salva. Entonces podría entrar aquí por simplicidad. Podemos tener solo una tubería, ¿verdad? Pero podría haber otra donde esté alimentando la corriente. Entonces esa sería, la incluiríamos en la razón de entrada. Y suponga que aquí estuviera saliendo, además de estar saliendo por esta tubería, está evacuando, está saliendo, la incluimos allí. Pero suponga que aquí suponga que está evaporando, está saliendo, entonces esta la incluiríamos. Esa es la idea. Pero la razón neta de entrada, la razón neta de sal en el tanque va a ser la tasa de variación de la cantidad de sal en el tanque, es decir, la derivada
A de A con respecto a T va a ser la rapidez de entrada de salmuera por la concentración de entrada de sal. Y la razón con que de salida de sal va a ser la rapidez de salida de salmuera por la concentración de salida de sal. Pero esta ya la tenemos, ¿verdad? Entonces quiere decir que esto va a ser igual a esta cantidad. Razón de entrada, concentración de entrada, menos la razón de salida. Y esta, ¿qué es esto, verdad? Va a ser A de T entre el volumen en un instante cualquiera de verdad. Entonces nos hace falta establecer ese volumen. Entonces, la tasa de cambio del volumen, la tasa de variación, en instante. Se ven que una tasa, una rapidez, una razón de relación que me está expresando, una tasa. En matemática 2, ¿qué era eso? En términos de una nueva función que le llamamos, ¿cómo le llamamos a una tasa? ¿Una qué? Razón de cambio o derivada. Ajá, una derivada. Ajá, la derivada de quién? Del volumen, ¿verdad? La derivada del volumen respecto del tiempo, una tasa de cambio. Entonces va a ser la razón con que entra salmuera en el tanque, no la razón con que sale salmuera del mismo, ¿verdad? Entonces, voy a separar variables. Separo variables de esta ecuación. Por el paso voy a escribirla. Separo las variables y de una vez voy a integrar. Si estas son constantes, su diferencia va a ser constante. Ahí he separado variables, la variable b de la variable t. Aquí de una sola vez, si esto es igual a esto, la integral del primer lado va a ser igual a la integral del segundo. Entonces me quedaría aquí que b, la integral de una constante por una función va a ser la constante por la variable de integración en este caso. Entonces le vamos a llamar C a la constante de integración. Pero para conocer en esa constante, vamos a suponer que inicialmente, en otras palabras, en el tiempo cero, hay en el tanque un volumen verde. Le voy a llamar B sub 0. En otras palabras, inicialmente tenemos un volumen B sub 0. En otras palabras, en T igual a 0, B va a ser igual a B sub 0. Sustituimos esta condición inicial aquí, ¿verdad? Entonces tendríamos, por tanto, sustituyendo B por B sub 0, sería B sub 0, y aquí me quedaría rapidez de entrada menos la rapidez de salida por el tiempo. El tiempo es nulo, ¿verdad? Más 0. 0 por alto, 0, ¿verdad? Entonces finalmente me quedaría de que C va a ser igual a el volumen inicial. Y entonces, de acuerdo a esto, tendríamos el volumen en función del tiempo. Va a ser la rapidez de entrada menos la rapidez de salida por el tiempo más B sub 0. Entonces, quiere decir que la ecuación diferencial que vamos a utilizar sería esta ecuación diferencial. Sí. Bien, veamos un ejercicio utilizando esa ecuación diferencial. Se ve que la clave de estos problemas es los datos, saber definir bien los datos, esa es la clave. Veamos un ejemplo.
Me dice, un tanque contiene 60 galones de salmuera. Galones de salmuera con 120 libras de sal disuelta. Entonces me dice que salmuera con 3 libras de sal por galón libras de sal por galón, la voy a subrayar porque no detalles en libras. Esta es una tasa, es una razón, una concentración de entrada. Ya vamos a definir esta entra al tanque a razón de 2 galones por minuto. De rapidez de entrada. Galones por minuto. Y la salmuera uniformemente mezclada uniformemente mezclada. ¿Saben qué me dice? Que está uniformemente mezclada por lo que yo mencionaba. Porque entonces la concentración en el tanque va a ser la misma. Y entonces sí se va a cumplir esa ecuación. Pero si no está uniformemente mezclada, no va a ser homogénea. Entonces no se cumple esa ecuación. Uniformemente, la salmuera uniformemente mezcladas sale. Es decir, la tasa de salida o la rapidez de salida de él, es decir, se refiere al tanque. Sale de él a la misma tasa. Es decir, a razón de 2 galones por minuto, es lo que quiere decir. Luego pregunta, ¿cuánto tiempo pasará para que haya $135 libras de sal sale en el tanque? Bien. Entonces tenemos ese enunciado. Entonces, lo primero que hacemos es definimos la variable. Entonces, voy a definir como primeramente el tiempo, sea t, es decir, el punto de referencia para el tiempo. El tiempo transcurrió desde que habían los 60 galones. Entonces, como estamos hablando en el tiempo en minutos, voy a poner t minutos, voy a ponerlo así abreviado, sean t minutos,
el tiempo transcurrido desde que habían 60 galones. A partir de ahí se comienza a contar el tiempo. El tanque. Y le voy a llamar Y de T. En este caso A de T, ¿verdad? Porque ahora la variable dependiente no es Y, ¿verdad? Es A de T. La número de libras de sal en el tanque, un instante T, ¿verdad? Estamos hablando de libras. El número de libras de sal o la cantidad de sal en el tanque. En 3 minutos, pues. Entonces me está pidiendo cuánto tiempo pasará para que hayan en el tanque 135 libras de sal. Entonces le voy a llamar T1. T1 le voy a llamar a ese tiempo. T1 minutos, ¿verdad? Tiempo para que hayan los 135 libras de sal, ¿verdad? En el tanque. Sal en el tanque. Bien, entonces vamos a definir los datos. Este es bien importante, los datos. Vean ahí lo que dice el enunciado. Está diciendo, un tanque contiene 60 galones de salmuera. En otras palabras, eso sería el volumen inicial. 60 galones de salmuera. Vamos a poner así galones. Luego me dice, con 120 libras de sal disuelta. Es decir, que en el tanque, en tiempo cero, porque están las libras de sal, en tiempo cero hay 120 libras de sal. ¿Estamos? Dice, salmuera con 3 libras de sal por galón entran. Esa es la concentración de entrada. Son 3 libras de sal por cada galón de salmuera. Esa es la concentración de entrada. Y entran a esta rapidez. Esa sería la rapidez de entrada. La rapidez de entrada, ¿saben qué es la rapidez? Son unidades de volumen por unidades de tiempo, ¿verdad? En ese caso. Entonces sería la tasa de entrada, que serían 2 galones de salmuera por cada minuto, ¿verdad? Después, si la salmuera uniformemente clara sale a la misma tasa. Es decir, la rapidez de salida es también de 2 galones por minuto. Si la tasa de entrada es igual a la tasa de salida, el volumen va a ser constante. Va a ser constante e igual a este. ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo? Eso ya lo definí. El tiempo para que haya 135 libras de sal. En otras palabras, la cantidad. Me están preguntando ese tiempo. De 1. Esa es la pregunta. El tiempo de tal manera de que en ese tiempo 1 la cantidad de sal va a ser de 135 libras. 135 libras de sal. Ahí tenemos ya definidos los datos. Entonces procedemos a
a resolver la ecuación. Nos traemos la ecuación diferencial. Observen que ahí voy a necesitar el volumen, ¿verdad? El BDT. El BDT sería razón de entrada menos la razón de salida, ¿verdad? Por el tiempo, ¿verdad? Más B sub 0. Pero la razón de entrada, ¿cuánto tenemos? Y la de salida son las mismas, por eso decía de que esto se va a anular este término. B sub 0, ¿verdad? 60. Entonces, en otras palabras, el volumen inicial va a ser igual al volumen en cualquier instante, va a ser constante. Entonces, nos vamos a la ecuación diferencial. Sería la derivada de A con respecto a T. Entonces, sería la rapidez de entrada por la concentración de entrada. Rapidez de entrada. Esto, aquí solo por simplicidad voy a poner los números. Concentración de entrada. Trepe. Razón de salida. Doble. A entre BDT, pero BDT aquí es igual. BDT igual a 60. ¿Preguntada hasta ahí? Simplificamos, se ve que nos quedaría 6, y aquí podemos sacar mitad, aquí me quedaría 30. Entonces me quedaría 6 menos un treintavo de tabla. Entonces la vamos a trabajar por el método de las lineales, ¿verdad? La llevamos aquí a la forma de las lineales, la forma más adecuada para trabajar este tipo de ecuaciones. Entonces llevándola a la forma estándar me quedaría un treintavo. ¿Qué hago? Igual a 6. Ahí la tenemos ya en la forma estándar. En otras palabras, esto sería mi TD y TDT. Entonces, una vez que la llevaba a la forma estándar, decimos que determinado mi factor integrante. Aquí me quedaría un treintavo. Entonces, si evalúan esto, me quedaría la integral de un treintavo. Se lo voy a poner aquí. Entonces, me quedaría E a la T treintavo, sería el factor integrante. Una vez que he determinado el factor integrante, multiplicado en dos lados por dicho factor. Si multiplico el segundo lado por el factor integrante, me quedaría 6 por E a la T treintavo. Y el primer miembro de la forma estándar, cuando yo lo he multiplicado por ese factor, sabemos que es la derivada con respecto a T del producto de el factor integrante por la variable dependiente. En este caso es la cantidad de sal a nuestro agua. Entonces, si eso es así, quiere decir de que E a la T treintavos por A va a ser igual a la integral de esto. Voy a sacar 6 del integrante. La integral de T treintavos. Sí. Entonces aquí nos quedaría 6, ¿verdad? La antiderivada de una exponencial es la misma exponencial. Y ahora observen de que ese 30, como aparece como divisor para hacer cambio de variable, aquí lo escribo como factor, ¿verdad? Entonces aquí lo ponemos 30. Al hacer un cambio de variable vamos a tener esa situación. Más 0. Luego multiplican a ambos lados o esto lo pasan a dividir, ¿verdad? Va a desaparecer aquí ese exponencial, pero en el otro sí va a aparecer. Y vamos a tener A en función de T. Esto divide entre ellos mismos 1, ¿verdad? Ya estoy pasando la dividir. 180, ¿verdad? Y aquí va a pasarlo a dividir y luego pasarlo al numerador. Me quedaría C por E a la menos T treintavos. ¿Estamos? Ahora, aplique el valor. Por ejemplo, aplicamos la primera condición. Aplicando la primera condición, tendríamos lo siguiente. A de 0. A de 0, lo sustituimos ahí, ¿verdad? Voy a poner aquí A en tiempo 0. Aquí me quedaría E a la 0, 1 por C, 0. Entonces me quedaría 180 más 0. Repito, estoy sustituyendo T por 0. Me quedaría E a la 0, 1 por C, 0. Pero A de 0 a cuánto es igual. A de 0 es igual a 120.
tenemos esta ecuación. Ahí tenemos esta ecuación. Pasando al segundo lado me quedaría 120 menos 180, le va a quedar C igual a menos 60. Y lo sustituimos para obtener ADT. Entonces le va a quedar ADT igual a 180 menos 60. E a la T 30. E a la menos T 30. Estoy sustituyendo ese valor de C acá. Luego aplican la otra condición. A en tiempo 1. Aquí lo borré. A en tiempo 1 había escrito que era igual a 135. A ver, el tiempo requerido para que llegue a las 135 libras de sal en el tanque. Entonces me quedaría, por tanto, A en tiempo 1. Estoy sustituyendo aquí y aquí por tiempo 1. Quedaría 180 menos 60. E a la menos T sustituido por T1. 30. Pero queda igual a A de T1. A de T1 igual a 135. Resuelvan ahora esta ecuación y obtienen el valor de T. Y me dicen cuánto les da el valor de T. Yo voy a poner T1. El tiempo para que hayan 135 libras de sal en el tanque. Obtengan ese valor, a ver cuánto le dan. Determinen ese valor mientras escribo aquí otro enunciado del tiempo. Creo que eso sí lo pueden hacer, ¿verdad?
¿Cuánto le dio el valor? Espero que le haya dado 8.63. 8.63, como estábamos hablando en minutos. Bien, veamos ese otro ejercicio. Me dicen un depósito con 200 galones de agua destilada. Un depósito, observen que la capacidad de él es de 200 galones. Un depósito de 200 galones es la capacidad, el máximo que puede albergar de agua destilada hasta la mitad. Un depósito contiene agua destilada hasta la mitad de esta capacidad. Entonces, ahí le están dando ya un volumen inicial. Es decir, volumen en tiempo cero o volumen inicial va a ser de, si la capacidad es de 200 y está hasta la mitad, quiere decir que hay 100 galones. Ese es el volumen inicial que hay en el tanque. No. Entonces voy a definir las variables, sean de verdad. En este caso, como estamos hablando de minutos, sean de minutos el tiempo transcurrido desde que hay esos 100 galones, es decir, que está hasta la mitad, ¿verdad?
Dale. Y van a disculpar porque se fue hace un momento el internet, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el enunciado. Entonces, decíamos de que como la capacidad de 200 contiene hasta la mitad de su capacidad, es decir, de esos 200, solo el volumen inicial serían 100 galones. Y me dice que en dicho momento entra al recipiente 0.5 libras de sustancia S por galón. Esa sería la concentración de entrada de esa sustancia. Y a razón de 5 galones por minuto, esa sería la razón de entrada. Pero la mezcla bien mezclada sale a esta otra tasa. Esa sería la razón de salida. Está saliendo a la razón de 3 galones por minuto, ¿verdad? Ahora, observen de que inicialmente en el tanque no ha entrado ninguna gota de esa sustancia S. Es decir, la cantidad de esa sustancia, eso le he llamado ADT, en tiempo cero va a ser igual a 0, porque a partir del momento se comienza, a partir de que desde los 100 galones, que es el tiempo de referencia, a partir de ese momento empieza a entrar sustancia. Quiere decir que inicialmente no hay ninguna sustancia S, ¿verdad? En tiempo cero igual a 0, es una condición inicial. Entonces me pregunta, ¿en qué momento se llenará el tanque? Entonces yo le he llamado a ese tiempo para que se llene, le he llamado T1. Entonces me están preguntando en el literal A ese tiempo requerido para llenarse. Pero para que se llene el tanque, es cuando va a estar a su máxima capacidad. ¿Cuál es la máxima capacidad del tanque? ¿Cuántos galones son? ¿Cuántos galones son? De acuerdo a la primer párrafo de ahí del enunciado. 200. Es decir, se va a llenar cuando ya hayan 200 galones. Esta sería la primera pregunta. Y la siguiente pregunta, que sería el literal B, ¿verdad? En ese momento, es decir, en este que yo le he llamado tiempo 1, el tiempo en que se llena, ¿cuántas libras contendrá el tanque? En otras palabras, me están preguntando a el tiempo 1 de sustancia. Eso me están preguntando el tiempo en que se llena y en ese tiempo cuántas libras de sustancia S hay. ¿Estamos? Entonces establecemos la ecuación. Para literal A tenemos bien simple la situación, ¿verdad? Planteamos esta ecuación para el volumen. BDT, sabemos que BDT es igual a razón de entrada menos la rapidez de salida por el tiempo, ¿verdad? Más D sub 0. ¿Estamos? Entonces, sustituimos los datos, ¿verdad? B de T, ¿verdad? B en tiempo 0, ¿verdad? En tiempo 0 ya lo tenemos, ¿verdad? Diríamos razón de entrada, 5, razón de salida, 3, ¿verdad? Más volumen inicial, 100, ¿verdad? Entonces tendríamos, aquí me quedaría que B de T sería 2T, ¿verdad? Más 100. Ya puedo responder a esa pregunta. Entonces B, por tanto, B el tiempo T1, que es el tiempo en que se va a llenar, ¿verdad? B de T1, sustituimos T por T1, me quedaría 2 veces T1, ¿verdad? Más 100, ¿verdad? Pero B de T1 acá es igual, B de T1 es 200, por eso que lo iguala a 200. Si ustedes lo quieren, lo igualan a 0, si no en vez de esto, sustituyen por 200, es otra forma de verlo, veámoslo así de esta forma. Algunos lo ven así. Entonces tendríamos 200 menos 100, ¿verdad? Me daría 100 entre 2. ¿Cuánto me quedaría? Ahí lo podemos ver. Van a ser 50 minutos. Ahí lo pueden ver ustedes. Esa ecuación es una línea bastante sencilla. Entonces tendríamos que 1 igual a 50 minutos. ¿Preguntadas ahí o alguna observación? Ya respondimos la literal A, vamos al B. Me están preguntando que en ese momento, es decir, cuando se llena el tanque, es decir, a los 50 minutos,
¿cuál es la cantidad de sustancia S? Entonces voy a calcular A de T1. Pero A de T1 es igual, T1 es 50. Debemos de generar esa ecuación. Esa vamos a generar, la ecuación para A. Entonces tendríamos derivada de A con respecto a T, ¿verdad? Va a ser razón de entrada por concentración de entrada, razón de salida por A, ¿verdad? Entre B de T, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, tenemos razón de entrada. ¿Cuál es la razón de entrada? 5. Razón de esa concentración de entrada, 0.5. Razón de salida, 3. Por A, ¿verdad? Entre B de T, pero B de T aquí lo tenemos. Es igual a 2T, ¿verdad? Más 100. ¿Pregunta hasta ahí o alguna observación? Me quedaría 5 por 5, 25. Llevando a la forma estándar de esa ecuación, me quedaría así. Va de A respecto a T, más 3 sobre 2T más 100. A ver, me daría 2.5, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ahí lo tenemos en la forma estándar. Esto sería mi P de T, ¿verdad? Sabemos que una vez que hemos llevado una ecuación a la forma estándar, calculamos el factor integrante, ¿verdad? La exponencial de la integral de P de T, ¿verdad? Ya me quedaría la exponencial de, voy a sacar 3 del integrando, ¿verdad? Me quedaría de T sobre 2, ¿verdad? T más 100, ¿verdad? Recuerden que en el denominador tenemos una lineal que me genera un logaritmo natural. Aquí tendríamos el 3 que ya tenemos. Y aquí tendríamos logaritmo natural. Observen de que como eso representa un volumen, puedo prescindir de la barra de valor absoluto y ponerlo entre paréntesis porque representa un volumen. ¿Estamos? Ahora, este 2, como aquí está como factor, para no hacer cambio de variable, lo escribo aquí como divisor, para no hacer cambio de variable. Pasándolo eso como exponente, me quedaría n a la logaritmo de 2t más 100, más 100. Aquí le había puesto 20. Más 100. Elevado a la 3 médica. Entonces ya vemos el factor integrante, va a ser 2t más 100 elevado a la 3 médica. Preguntaba hasta allí o alguna observación. Decíamos, una vez que hemos determinado el factor integrante, multiplico ambos lados por dicho factor. Entonces, multiplicando el segundo lado por ese factor, para que no se me olvide, sería esa potencia, 2t más 100 elevado a la 3 médica. Y una vez que la forma estándar le he multiplicado por el factor integrante, sabemos que es la derivada con respecto a t del producto de el factor integrante por la variable dependiente. Ahí lo tenemos en la forma de Leibniz. Y entonces nos quedaría así, ¿verdad? Aquí a las 3 medios también. Entonces, si eso es así, quiere decir que esto que está dentro de las barras, dentro del 2 por 7, va a ser igual a la integral de lo del segundo lado. Entonces me quedaría, voy a sacar el 2.5 del integrando. Por ser constante, me quedaría 2t más 100 a las 3 medios de t. Para verlo más simple, hagamos un cambio de variable. Voy a hacer u, la base del integrando. Entonces la diferencial de u me quedaría 2 veces diferencial de t. Entonces me quedaría 1 medio de u, ¿verdad? Igual a la diferencial de t.
Entonces, para volver eso más compacto, me quedaría U elevado a la 3 medio. ¿Ya? Y aquí 2.5 sabemos que equivale a 5 medios. Antiderivada de U a la 3 medio. Y aquí este es un dt, ¿verdad? Un medio de du, ¿verdad? Voy a sacar ese medio acá. Lo voy a poner de una sola vez acá. Aquí 2.5 equivale a 5 medios. Y aquí por dt, ¿verdad? Un medio de du, ¿verdad? ¿Estamos? Integramos, ¿verdad? Entonces me quedaría aquí, ¿verdad? 5 cuartos. La antiderivada de esto me quedaría 3 más 2, 5. 5 medios, ¿verdad? Recíproco de 5 medios, 2 quintos. Ya integramos. Más una constante de integración. Puedo simplificar esto con esto, ¿verdad? Aquí este 2 con 4 me quedaría un medio. Pasando al segundo lado a dividir eso, ¿verdad? Me quedaría me quedaría poniendo primeramente A. 5 medios, U a la 5 medios, entre U a la 3 medios, 5 medios menos 3 medios, 2 medios. Y 2 medios equivale a 1, ¿verdad? Entonces me quedaría un medio de U elevado a la 1, más C. Aquí me quedaría sobre U a la 3 medio, cuando lo pase acá, pasando la numeración, me quedaría U a la menos 3 medio. Entonces me quedaría finalmente que A de T va a ser igual a un medio de U, ¿verdad? 2T más 100, ¿verdad? Más C por 2T más 100 elevado a la menos 3 medio. Aplicamos la primera condición, ¿verdad? ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Allí recordándoles algunas técnicas, ¿verdad? Esto ya no lo quería explicar, ¿verdad? Como para un recordatorio. Vale, entonces hacemos la primera aplicación. En tiempo cero, todavía no hay ninguna cantidad de sustancia S en el tanque. Entonces, A de 0, sustituyendo aquí por 0, me quedaría A de 0. Se ve que esto me quedaría así, ¿verdad? Me quedaría 100 entre 2, 50, ¿verdad? Se ven que me anula esto. Aquí también se me va a anular esto, porque T igual a 0. Aquí me quedaría 100 elevado a la menos 3 medio, ¿verdad? Que si lo reescribo me quedaría C. 100 lo puedo escribir como 10 elevado al cuadrado, por conveniencia. Elevado a la menos 3 medio. El objetivo es este. Entonces, pero eso aquí es igual. Me dice que A de 0 es igual a 0, lo igual a 0. Y tengo esta ecuación, ¿verdad? Me quedaría 50, la paso al segundo lado. Y, ¿verdad? Va a pasar con signo menos. Esto lo paso al denominador, me quedaría 10 elevado al cubo, ¿verdad? Me quedaría 1000, ¿verdad? Entonces me quedaría que el valor de C sería menos 50.000. Entonces, sustituyéndolo aquí, me quedaría A de T, ¿verdad? A de T va a ser igual a un medio de 2T más 100, ¿verdad? Observen de que tendríamos C esa expresión, ¿verdad? Me quedaría menos 50.000, ¿verdad? Por 2T, ¿verdad? Más 100 elevado a la menos 3 medio. ¿Estamos? ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Bien, ahí prácticamente se los he bastante simplificado, ¿verdad? Luego, como ya conocemos el T1, ¿verdad? Puedo calcular A de T1, ¿verdad? Eso lo planteado. Por tanto, ¿verdad? Ese sería el integral de, ¿verdad? A de T1. Por tanto, A de T1
Sabemos que es A de 50, ¿verdad? Eso ya lo habíamos establecido. Entonces evalúa en 50. Por ejemplo, aquí le daría 100, 200, ¿verdad? Listo, 50 por 2, 100, ¿verdad? 100, 200, entre 2, 100, ¿verdad? Vamos a simplificar, aquí les quedaría 100, ¿verdad? Menos 50,000. Lo puedo pasar esto al denominador porque aquí me quedaría, bueno, quizás lo voy a arreglar una calculadora que hace todo esto. Decíamos, repito, 50 por 2, 100, más 100, 200, ¿verdad? Elevado a la menos 1.5, o a la menos 3,5, y obtienen el valor. Entonces ahí obtienen A de T1, les va a dar, ahí calculan eso, ¿verdad? Les va a dar 82.32 libras de esa sustancia que le hemos llamado S. Y entonces ahí tenemos lo que nos pedía. ¿Preguntaba hasta allí o alguna observación? Entonces, de esa forma se resuelven ese tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, la clave en este tipo de problemas, observen de que esto prácticamente la mayoría lo maneja, ¿verdad? Cómo determinar, cómo resolver ya un problema. La clave es cómo plantear ese problema con las condiciones, ¿verdad? Es decir, estos datos, ¿verdad? Y las condiciones. Ahí está el nuevo interpretar el problema, ¿verdad? Lo demás es prácticamente lo que se ha venido estudiando en otras discusiones y en clase, ¿verdad? Bien, entonces vamos a terminar con esto, ¿verdad? Y en la próxima discusión.